empecemos con el tema del día de hoy, chicos, ¿ya? En primer lugar, ¿qué cosa es nomenclatura? ¿Para qué nos sirve la nomenclatura? Brigitte, ayúdanos. ¿Para qué nos sirve la nomenclatura? A ver, parece que Brigitte, ya. Si van a hacer mensajes, los mensajes tienen que ser en público, quedamos en eso, ¿verdad? Brigitte, abre tu micrófono. María Fernanda, o ¿para qué nos sirve la nomenclatura? Muy bien, para nombrar un elemento, perfecto. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Para qué nos sirve la nomenclatura? María Fernanda, Brigitte, Sebastián. Permite identificar, clasificar y organizar elementos. Muy bien. Está bien. ¿Quién respondió, por favor? Yo. ¿Quién es yo? Paloma. Palomita, muy bien, Paloma, perfecto. Ya, entonces, Paloma, está bien lo que has dicho, pero solamente te voy a corregir una palabrita, ¿ya? No son elementos, sino son principalmente sustancias químicas o compuestos químicos, porque los elementos químicos ya los conocemos, ¿cierto? ¿Dónde están distribuidos y organizados los elementos químicos, chicos? ¿Dónde están organizados? Alguien que me indique. Le abro su micrófono sin ningún problema. Paloma ya se atrevió. Hace un rato hicimos una participación chicos versus chicas y las chicas le dieron de alma a los chicos, les dieron duro. Así que espero que aquí, por lo menos, por igualdad de género, los chicos se reivindiquen. A ver, ya dijimos que, como había dicho Paloma, o como ha mencionado María Fernanda Matos, ¿no? Y María Esther, ¿ya? Sirve para nombrar, pero no solamente para nombrar, sino también para formular. Y no necesariamente elementos químicos, porque habíamos dicho que los elementos químicos ya tienen un nombre y están organizados ¿dónde? Por favor, ayúdenme. ¿Dónde están organizados los elementos químicos? ¿En la tabla periódica? En la tabla periódica. Excelente. ¿Quién respondió? Perdónenme que no los puedo ver. María Esther. María Esther, perfecto. Listo, ahora lo voy a poner acá para poder saber quién está respondiendo. Muy bien, ahora sí. Ya. Entonces, muy bien, María Esther. En la tabla periódica están organizados los elementos químicos, ¿no? Y ellos tienen un nombre. Entonces, para mí no sería un problema, y para ti creo que tampoco sería un problema, ¿no? Que puedas darle el nombre a un elemento químico, ¿no? Por ejemplo, si yo te menciono el símbolo Fe, ¿ya? Fe, ¿a quién corresponde? A ver, ayúdame. Hierro. Fierro no, hierro, ¿no? Hierro, ¿no? Si yo te Dije digo hierro, profe. hierro, perdón, ya estoy viejito, ya no escucho bien. Si digo O, ¿no? ¿A qué corresponde? Oxígeno. Muy bien, Paloma, perfecto, estrellita para ti. Si yo te digo, por ejemplo, Cu, ¿a quién corresponde? Cu, ¿a quién corresponde? Cobre. Cobre, muy bien, Marister, perfecto. ¿No? Y si yo te digo, por ejemplo, una N solita, ¿a quién corresponde? Nitrógeno. Nitrógeno. Muy bien, Paloma, perfecto. Bien, Paloma, bien, María Esther. Entonces, fíjense, no es un problema que nosotros vayamos a la tabla periódica, veamos al elemento químico y lo podamos identificar, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, yo te digo CO2, dame un nombre o un posible nombre para el CO2. ¿Qué nombre le darías al CO2? Vamos, atrévete. Dióxido de cloro. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y, oye, está que sigue la tendencia, ¿eh? Las chicas están quedando ahora en el grupo de allá también, espera que hoy ahí está entrando Yamil, ¿ya? Para que Yamil se sienta mal también de que las chicas le están ganando de chicos, ¿ya? Pero bien, ¿eh? Las chicas en el otro grupo les dieron, pero así de alma a los chicos en esto. Y las chicas ahora están interviniendo. Entonces, ahora chicos, por favor, pónganse la pila por igualdad de género, ¿no? Tienen que responder en la misma proporción. Entonces, sí, si yo te digo, por ejemplo, CO2, como dijo Paloma, es el dióxido de carbono, ¿no? O si yo te digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, NaCl. ¿Qué cosa es NaCl? Dame un posible nombre para el NaCl, que se te ocurra. El cloruro de sodio.
Muy bien, cloruro de sodio, perfecto, cloruro de sodio. Entonces, te das cuenta que lo que va a hacer, ahí te pongo otra cosa, ¿ya? A ver, te doy un nombre y tú dame el símbolo, ¿ya? O la fórmula. Si yo te digo dióxido de azufre, ¿cuál es la fórmula del dióxido de azufre? CO2. ¿CO2 o SO2? SO2, SO2. SO2, muy bien, Paloma. SO2, perfecto, muy bien, SO2. Entonces, si te das cuenta, la nomenclatura me sirve para dos cosas. Yo no necesito, y eso es importante, chicos, eso es lo que yo quiero transmitir en ustedes, ¿ya? Aprender algo no significa memorizar algo, ¿ya? Aprender algo significa que tú con tus palabras puedas transmitir eso en pocas palabras y puedas decir qué cosa es. La nomenclatura sirve para dos cosas en principio. Uno, para nombrar, si tengo la fórmula, y dos, para formular si tengo el compuesto, que es lo que me dieron hasta hace un momento, ¿no? Yo les di un nombre y ustedes me dieron la fórmula. Y yo te di una fórmula y tú me diste el nombre, ¿te das cuenta? Entonces, para eso me sirve la nomenclatura. La nomenclatura me va a dar el conjunto de reglas que hace pueda nombrar y formular compuestos químicos. No tanto elementos químicos, porque los elementos químicos yo los tengo organizados, como habían dicho las chicas, en la tabla periódica, y por lo tanto no me va a resultar difícil ir a la tabla periódica y verificar el nombre de un elemento químico. Pero si de un compuesto químico posiblemente haya algo más de problema. Por ejemplo, si yo te pongo el H2SO4, H2SO4, ve escribiéndolo si puedes, H2SO4 es el ácido sulfúrico. Es la sustancia química más vendida a nivel mundial. Y si yo te digo NaOH, es el hidróxido de sodio. Es otra de las sustancias químicas más vendidas a nivel mundial. El primero, ácido sulfúrico, el segundo, el hidróxido de sodio. Debería haber este sistema nos permite tener toda la fórmula, si no es que debería haber, me corrijo, este sistema de nomenclatura permite de que no haya duplicidad, o sea, que no sea posible que si tú tengas un compuesto químico sea nombrado de dos maneras diferentes y cause confusión. Tiene que ser un sistema unificado que te permita que tú puedas nombrar y formular los compuestos químicos sin necesidad de que haya duplicidad o sin necesidad de que haya errores, ¿ya? Ese es el objetivo principal que va a tener la nomenclatura inorgánica. Y para la nomenclatura inorgánica nosotros seguimos varias reglas. Primero, una de las cosas importantes que debemos manejar es el estado de oxidación. Acuérdate que el estado de oxidación es la carga, ¿ya? Que puede ser positiva, negativa, que puede ser fraccionaria, que incluso puede ser cero, que me ayuda a definir con qué carga está trabajando un elemento químico dentro de un compuesto químico, ¿ya? Esta carga puede ser una carga real, puede ser una carga aparente. Y definir esas cargas es muy importante porque cuando tú defines las cargas, logras determinar posibles nombres de un compuesto químico, como lo hemos venido estudiando, ¿ya? ¿Qué reglas hay para el estado de oxidación? Por ejemplo, para el estado de oxidación, nosotros tenemos que el estado de oxidación de sustancias elementales es igual a cero. O sea, sustancias que no forman compuestos químicos, su número de oxidación es igual a cero. Por ejemplo, el cobre, la plata, el oro, el hidrógeno, el oxígeno, el bromo, su estado de oxidación aquí vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque están solitos, porque no están formando compuestos químicos. A ver, veamos, ojalá que esta vez sí funcione por acá. A ver, parece que sí. Te pregunto, a ver, mira, te pregunto. Yo podría afirmar acá, ojalá que funcione, a ver, CO2. Ajá, ayúdame. Aquí yo podría decir que la carga o el estado de oxidación es igual a cero, sí o no, del carbono o del oxígeno. No me digas cuánto, dime sí o no nada más. ¿Puedo decir que el carbono vale cero y el oxígeno vale cero en su estado de oxidación? Sí o no. Si no quieres hablar, dilo por el chat. Y sobre todo si son chicos, porque ya me están preocupando que las chicas nada más están respondiendo y no los chicos. Vamos, vamos, lúcete. ¿Sí o no? ¿Chicos? ¿Chicas? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Vuelvo a repetir la pregunta y la repito con otro ejemplo incluso. Mira, si yo tengo, por ejemplo, mira, si tú tienes acá elemento químico, ¿ya? Tengo, por ejemplo, para un elemento químico, cobre, plata, oro, hidrógeno, oxígeno, bromo, número de oxidación igual a cero, porque no está unido a nadie, ¿ya? Entonces yo podría decir que acá en el CO2 el número de oxidación del carbono o del oxígeno es cero o diferente de cero. No me digas números, dime si es cero o diferente de cero.
Diferente de 0. Diferente de 0. Excelente, Paloma. Claro, porque no está solo. Si yo te hablo, por ejemplo, imagínate, del N2O5, ¿ya? Acá. ¿El número de oxidación del nitrógeno o del oxígeno es 0 o diferente de 0? Diferente. Muy bien, Sebastián. Excelente, Sebastián. Dando la cara por los chicos. Muy bien. Entonces, diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque no están formando compuestos químicos. Y en cambio, si yo te digo, por ejemplo, imagínate, tengo a él, cloro 2. ¿0 o diferente de 0? 0. 0. 0, porque está solito. Muy bien. Si yo te digo, por ejemplo, imagínate, el N2. ¿0 o diferente de 0? 0. 0. 0. 0, muy bien. Si yo te digo, por ejemplo, el SO3, ¿0 o diferente de 0? Diferente de Diferente de 0. Diferente de 0. Entonces, cuando tú tengas una sustancia que está solita, que no está mezclada, combinada con nadie, su número de oxidación es igual a 0. Se dice que en ese caso se encuentra en su estado elemental, o sea, porque no está formando ningún compuesto químico. Esa es la primera regla importante de nomenclatura. La siguiente regla es que para el hidrógeno casi siempre trabaja con número de oxidación más 1 y para el oxígeno con número de oxidación menos 2. Esas son las dos reglas de oro. Hidrógeno casi siempre más 1 y oxígeno número de oxidación menos 2. Cuando veamos algún pasaje mucho más amplio, sobre todo para quienes quieran postular a la universidad, esto tú lo tienes que ampliar más. Pero a mí me interesa que tú conozcas lo básico. Y lo básico es que un elemento solito, número de oxidación 0. Hidrógeno, 1 casi siempre. Oxígeno, menos 2 casi siempre. Y cuando tú tienes sustancias químicas o compuestos químicos, ¿ya? Tienes dos opciones. Que la sumatoria de estado de oxidación te dé 0, porque el compuesto es químicamente neutro, ¿ya? O la suma de estado de oxidación te dé la carga del ion, porque estás frente a un ion poliatómico. ¿Ya? Entonces, tenemos que revisar esos dos puntos. Entonces, al revisar esos dos puntos, diré, por ejemplo, si yo tengo el dióxido de carbono, que lo ves acá, mira, lo ves acá el dióxido de carbono. Si el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2, ¿el carbono con qué número de oxidación debe trabajar? Lúcete. 2. Más 2, claro. Porque si uno es menos 2, el otro me tiene que ser más 2 para que la suma me dé 0. Si el oxígeno aquí tiene carga menos 2, ¿el azufre con qué carga trabaja? Vamos, tú puedes. ¿Cuánto? Tendría que ser 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por menos 2 me da menos 4. Y con este más 4 todo me da 0. Aquí, el hidrógeno, ¿con qué número de oxidación trabaja? 1. 1. ¿Y el oxígeno? Menos 2. Menos 2. Entonces, si el hidrógeno es 1 y el oxígeno es menos 2, ¿el nitrógeno con qué número de oxidación trabaja ahí? Más 4. ¿Cuál sería? ¿Cuánto? Más 4. Caliente, caliente, pero 5. no. 3. 5, claro, 5. ¿Por qué? Porque tú ves acá, 3 por menos 2, menos 6. Si él es menos 6 y él es más 1, ¿cuánto me falta para que todo sea 0? Entonces el nitrógeno debe ser de carga 5. Entonces, vamos, tú puedes. Si el hidrógeno es 1 y el oxígeno es menos 2, ¿con qué carga trabaja aquí el fósforo? 5. Más 5, claro, tendría que ser más 5. ¿Por qué? Porque acá tú tienes 3 y a esto es menos 8, entonces él tiene que trabajar con carga 5 para que todo me dé 0. ¿Eso es por qué? Porque el compuesto es químicamente neutro, ¿ya? Pero si yo estoy frente a un ion, como en este caso, ¿ya? Tú sabes que el oxígeno tiene carga menos 2, tú no sabes con qué carga trabaja el nitrógeno, pero la suma de todo esto ya no te va a dar 0, sino ahora te va a dar ¿cuánto? Menos 1. Entonces, ¿quién ya lo sacó? ¿Cuánto sería la carga con la que trabaja ahí el nitrógeno? 5. 5, muy bien, excelente, perfecto. ¿Quién respondió? Esa voz es diferente, creo que fue Sebastián. Henry. Sebastián, muy bien, Sebastián, estrellita para ti, perfecto. Entonces, tenemos eso. Ahora, si yo te digo aquí en el fósforo va a ser lo mismo. En el fósforo va a trabajar con carga 5. Entonces, yo creo que tú puedes hacer la diferencia y dime acá, en el caso del cromo, ¿con qué carga trabajaría el cromo? 6. 6, muy bien, claro. ¿Por qué? Porque en este caso, tú vas a decir 2 veces X menos 14 me da 0. Entonces significa que el cromo debe estar trabajando con número de oxidación
6. Esta es la forma. Y en el caso del siguiente compuesto, debe estar trabajando con número de oxidación más 7. Entonces, esas reglas son reglas importantes que les va a servir para poder entender y poder saber cuál va a ser el nombre de un compuesto químico. Es más, en muchos exámenes de admisión tipo San Marcos o tipo Callao, en donde no tienes mucho tiempo para resolver un ejercicio, estas preguntas son típicas de saber cuál es el estado de oxidación. Te preguntan, oye, ¿es un elemento puro? 0. Si es un compuesto químicamente neutro, suma de cargas igual a 0. Si es un ion poliatómico, la suma de cargas es igual a carga del ion, y con eso deducen las cargas. Revisen exámenes antiguos y se van a dar cuenta que hay muchas preguntas relacionadas con este tipo. Ahora, nosotros revisamos una tabla de estado de oxidación, y les dije que esta tabla para ustedes tiene que ser ley, ¿ya? En esta tabla ustedes van a tener a los metales, van a tener a los no metales, y lo más importante es que los metales solo trabajan con número de oxidación positivo y los no metales pueden trabajar con número de oxidación positivo o negativo, ¿ya? Los metales normalmente tienen 1 o 2 estados de oxidación, pero los no metales pueden tener más de un estado de oxidación y sus nombres van a derivar justamente de cuántos estados de oxidación tengan. Y eso es lo que vamos a repasar ahora. Otra regla importante. Cuando yo quiero nombrar un compuesto químico, primero nombro a la especie negativa y luego nombro a la especie positiva. Por ejemplo, si yo tengo acá en este compuesto que el sodio es el positivo y el cloro es el negativo, si quiero darle nombre, primero nombro al negativo y luego al positivo, o sea, cloruro de sodio. ¿Ya? Primero al negativo y luego al positivo para dar el nombre. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, acá grupo sulfato y este es el calcio, lo llamo sulfato de calcio. Primero nombras al negativo y luego al positivo. Ese es para el nombre. Y para la fórmula, tú lo que haces es primero escribes al positivo, al catión, y luego al negativo, al anión, y cruzas las cargas. Y cuando cruzas las cargas, vas a tener que si tienes la posibilidad de simplificar, simplificas. Por ejemplo, si yo tengo aquí el óxido de sodio, y sé que el sodio actúa con número de oxidación 1, y el oxígeno con número de oxidación menos 2, cruza las cargas, ¿y qué va a ocurrir? Este 2 viene por acá y este 1 viene por acá. Chévere, se acabó. ¿Ya? Si yo tengo al fosfato de bario, el bario carga más 2, el fosfato carga menos 3, cruzas cargas, ¿y qué va a ocurrir? El 3 viene por acá, el 2 viene por acá, cerrado. ¿Sí? Facilito, nada del otro mundo. Ahora, este es el tour que nosotros hemos realizado desde que iniciamos el trabajo. ¿Ya? Desde que iniciamos con nomenclatura, esta es la hoja de ruta que hemos seguido, ¿ya? Y hoy día, el objetivo es que tú reconozcas a las sustancias. No quiero que hoy día tú te sientas abrumado con nombres, porque los nombres tienen una secuencia. ¿Debes saberlo? Sí, sí debes saberlo. ¿Debes estudiarlo? Sí. Pero lo estudias practicando. Cuando más practiques, más rápido se te va a ir quedando. Y hoy día vamos a procurar eso. Vamos a procurar practicar lo suficiente para que se te vayan quedando los nombres y digas, ah, con unidemia sí, ¿verdad? Me quedó claro quién era un óxido, quién no era un óxido, quién no era un hidróxido. Ah, ya, ahora sí entiendo cómo es eso. Con eso debe salir el día de hoy. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, mira, si nosotros vamos viendo esta hoja de ruta, diremos, si yo tengo un metal que se combina con el oxígeno, es un óxido básico. Y si tengo un no metal que se combina con el oxígeno, es un óxido ácido. Dime, ¿eres capaz tú de reconocer quién es un metal y quién es un no metal? ¿Sí o no? Si no quieres hablar, escríbelo en el chat. ¿Eres capaz de reconocer quién es un metal y quién es un no metal? ¿Sí o no? Un sí o un no. ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿ah? ¿En dónde buscarías si estás frente a un metal o frente a un no metal? ¿En dónde buscarías esa respuesta? En la tabla periódica. En la tabla periódica, claro. O sea, no tienes tú por qué saberlo todo, ¿ya? O sea, si es que tú quieres identificar, obviamente que para el examen de admisión sí, ¿no? Pero cuando tú estás resolviendo algo y, uy, no sé si no estoy seguro si este es un metal o no metal, me voy a la tabla periódica. Y cuando me voy a la tabla periódica, en la tabla periódica yo ya veo, ¿no? Porque hemos estudiado la tabla periódica. Hay un grupo muy grande que se llaman metales y hay un grupo muy pequeño que se llama grupo de los no metales. Y yo puedo reconocer fácilmente quién es un metal y quién es un no metal.
¿correcto? Los metales con el oxígeno forman óxidos básicos y los no metales con el oxígeno forman óxidos ácidos. Por lo tanto, si yo tengo un metal, como por ejemplo el calcio con el oxígeno, me da un óxido básico. Y un no metal, el azufre con el oxígeno, me da un óxido ácido. Ahora, si a estos señores se combinan, la palabra correcta es combinarse, ¿ya? O sea, en Unidemia utilizamos los nombres correctos, en química utilizamos los nombres correctos. El elemento se combina con el agua, o perdón, el elemento se combina con el oxígeno. El óxido básico se combina con el agua, o el óxido ácido se combina con el agua, ¿no? Se juntan, no. Se mezclan, no, porque la palabra no correcta no es juntarse o mezclarse, sino combinarse, o reaccionan, o forman un compuesto químico. Utilicemos ese lenguaje científico porque los que están en quinto año y ya quieren postular a la universidad tienen que utilizar un lenguaje más apropiado y relacionado a la carrera que vayas, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que tú vas a estudiar medicina, ¿no? Y tienes al frente un riñón, no vas a decir, oye, esa cosa media redonda y fea, se llama riñón. O tienes un corazón al frente, oye, eso que palpita, no es eso que palpita, se llama corazón. O algo así. Yo no soy médico, no sé que no puedo saber, pero tienes que decir con las palabras exactas. En química, combinación, reacción o forman los siguientes compuestos. ¿Ya? Entonces, tú tienes un elemento metálico con el oxígeno, su combinación te da un óxido básico. El elemento no metálico con el oxígeno me da un óxido ácido. Si estos señores se combinan con el agua, la combinación de un óxido básico con el agua me da un hidróxido. Profe, ¿y cómo reconozco al hidróxido? Fácil, tiene grupo OH. Y el óxido ácido con el agua me da un ácido oxácido. Profe, ¿y el ácido oxácido cómo lo reconozco? Porque los ácidos tienen hidrógeno en su composición. Casi siempre el hidrógeno lo colocas al inicio, que te da una idea de que, tiene hidrógeno, entonces una sustancia es un ácido. Ese es el grupo funcional y es el que le da la calidad de ácido a esa sustancia. Y se va a llamar ácido oxácido porque tiene oxígeno. Si no tuviera oxígeno, se llamaría ácido hidrácido. O sea, tienes dos tipos de ácidos, los oxácidos y los hidrácidos. Los oxácidos, como su nombre lo dice, tienen oxígeno y los hidrácidos no lo tienen. ¿Ya? Por ejemplo, él es un ácido oxácido, se llama ácido sulfúrico. Ácido oxácido, ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahora, si el hidróxido, que es este de acá, se une al ácido oxácido, que es este de acá, te va a dar una sal oxisal. Pero si el ácido fuera hidrácido, te va a dar una sal aloidea. Profe, ¿yo cómo reconozco la sal oxisal y la aloidea? La oxisal tiene oxígeno, por ejemplo él, y la aloidea no lo tiene. ¿Cómo se llama este señor? A ver, ¿quién me ayuda con el nombre? ¿Cómo se llama él? ¿Cloruro de sodio? Muy bien, Marister, se llama cloruro de sodio. Las sales aloideas siempre van a terminar en uro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, ¿correcto? En cambio, las sales oxisales terminan en ato o en ito, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, esto se llama hipoclorito de sodio, que es el agente activo en las lejías. Ese agente activo en las lejías hace de que se dé el efecto desinfectante en las lejías. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, te toca aquí, ¿ya? Te toca a ti. Vayamos a practicar. Empecemos, ¿ya? Y lo que hicimos antes con los chicos, lo que les decía, chicos versus chicas, ¿ya? ¿Quién responde más? ¿Ya? Para que no quede empate así como el casi empate que tuvimos ayer con Colombia, ¿ya? A ver, veamos. Tú me vas a decir qué tipo de compuesto es. Yo no quiero el nombre, yo no quiero qué tipo de compuesto es. Por ejemplo, imaginémonos hierro 2 o 3. ¿Qué tipo de compuesto es de los que hemos venido trabajando? Levanta tu mano, no me des la respuesta. Levanta tu mano y yo te digo ya, sí, me da la respuesta. ¿Qué es? Un óxido básico, un óxido ácido, un hidróxido, un ácido oxácido, un ácido hidrácido, una sal aloidea o una sal oxisal. ¿Qué cosa es ese compuesto? Levanta tu manito. ¿Nadie? Sebastián, dime Sebastián, ¿qué tipo de compuesto es ese? ¿Es un ácido oxácido? ¿Ácido oxácido? No, no es un ácido oxácido. María Fernanda. ¿Un óxido? ¿Qué tipo de óxido? ¿Ácido o básico? Marister. Óxido básico. Básico. Claro, básico no existe, ¿no? Óxido básico. ¿Por qué? Porque tiene un metal. ¿Ya? Como en este caso se han ayudado, esa no cuenta, ¿ya? Esa no cuenta. Este es un óxido básico, ¿ya? Entonces, él es un óxido básico.
Veamos acá, a partir de ahora, ¿ya? Ahora sí ya va en serio. Esto de acá, SO2. ¿Qué cosa es? Óxido básico, ácido, hidróxido, ácido oxácido, Marister. Óxido ácido. Óxido ácido. ¿Por qué dices que es un óxido ácido, Marister? Porque tiene oxígeno y está en los no metales. Porque tiene oxígeno y un no metal. Excelente, es un óxido ácido. Los óxidos ácidos también se llaman... ¿Qué otro nombre tienen los óxidos ácidos? Me vas diciendo, ve buscando el nombre, ¿ya? Me vas diciendo qué nombre es y sobre 2 puntos, ¿ya? Hasta ahorita las chicas tienen un punto sobre los chicos, 1-0, ¿ya? Si me dices de qué otra forma se les llama de manera general, 2 puntos. O un punto, ya para que no se despeguen rápidamente. Ahora esto, vamos, Luce, te levanta la mano rapidito. Sebastián lo veo con el micrófono encendido. Sebastián creo que quiere rapidito, pero levanta la mano si quieres intervenir. Vamos, Sebastián, tú puedes. Es un hidróxido. Sí, 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 excelente. Es un hidróxido. Claro, es un hidróxido porque tiene el grupo OH, ¿no? Entonces, él es un hidróxido. Vamos, chicos. Ahora sí están 1-1. HNO3. ¿Qué cosa es eso? Te dije, mira, empieza con el hidrógeno. Marister, Ácido oxácido. ácido oxácido. Claro, ¿por qué es un ácido oxácido? Porque tiene oxígeno en su composición. 2-1. ¿Ya? Chicas versus chicos, 2-1. Ácido oxácido. Vamos, chicos, no se queden. ¿Ya? Siguiente. A ver, veamos esto. Calcio cloro 2. Ujú, ujú. Calcio cloro 2. Levanta tu manito. Marister. No me equivoco, es una sal aloide. Sal aloidea, perfecto, una sal aloidea, porque las sales aloideas, a diferencia de las sales oxisales, no tienen oxígeno. Las sales oxisales tienen oxígeno, las aloideas no tienen oxígeno. Entonces, esto de acá es una sal aloidea. Muy bien. Y la de acá, NaNO3. Metal, no metal de oxígeno. Marister. Ácido oxácido. Ácido oxácido. Sales. ¿Quién respondió? Yo. ¿Paloma? Sí. ¿Sí? Paloma, ¿qué tipo de sal es esa? ¿Aloidea u oxisal? Te estoy dando prácticamente la respuesta. ¿Qué tipo de sal es? ¿Aloidea u oxisal? No, 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 ya, Marister, no, ya, no, ya tuviste tu oportunidad. A ver. Vamos, Paloma, tú puedes. ¿Aloidea u oxisal? Si no, yo lo digo y como yo soy chico, empatamos, ¿no? ¿Empatamos o no? Ahorita se me viene encima María Maffer y me dice, no, no queremos empatar, no ese. ¿Ah? Tiene oxígeno en su composición, excelente. Tiene oxígeno, entonces es una sal. Pero es una sal oxisal. Cuando tiene oxígeno, 2-2, ¿cómo vamos? ¿Alguien va sacando cuenta? ¿Vamos empate, creo? ¿2-2? ¿O 2-1? 2-2, ya. Como no dicen nada, no están reclamando, vamos 2-2. Vamos por el desempate. ¿Ya? Ahora sí, ya depende de ustedes, chicos. 2-2. Esto. N2S. Ya. Solo por el grupo pueden hacer dos preguntas, ¿ya? En esta etapa. O sea, ya respondió una, Marister responde otra, pero ya no puede responder una. La primera es una sal aloidea. Vamos, chicos, rapidito porque nos quedamos sin tiempo. Lo de acá, OH, ¿qué cosa es? Vamos
está pasando la presión interno, ¿no? Se están pasando ahí por el chat, ya, trabajo en grupo, vale. Entonces, 2 a 1, vamos, vamos. Básico, excelente, Fran, excelente. Palomita, te ganaron por esta de mano. Pero no importa, vamos. Ácido oxácido. 3-2. 3-2. Por el desempate, por el empate o por el. Porque nuevamente te dan dudas. A ver, la última, veamos esta. Ya no puede Maristera. Maristera ya respondió sus 2. Sebastián. Óxido básico. Caliente, caliente. No es un óxido básico. Óxido ácido. Óxido, excelente, Frank. Perfecto. ¿Cómo te das cuenta que es un óxido ácido? Porque tiene un no metal con el oxígeno. O sea, el que tenga hace que sea un óxido. De hecho, el elemento con el oxígeno es un óxido, pero tú tienes que diferenciar. Si es un metal, es un óxido básico. Y si es un no metal, es un óxido ácido. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es ver los nombres de las sustancias. A ver, ayúdenme. Quedaron 3-3, por si acaso, ¿ah? ¿Qué tipo de sustancia es esta? De las que hemos revisado. ¿Óxido básico, óxido ácido, hidróxido o ácido? ¿Qué tipo de sustancia es esta? Óxido A ver, básico. ayúdenme. ¿Óxido? Básico. Óxido básico. Muy bien, Paloma. Perfecto. Toma tu estrella. Claro, óxido básico, porque tiene el hierro en su composición. Por lo tanto, es un óxido básico. Ahora, ahí, por favor, indícame, ¿con qué carga está trabajando el hierro? ¿Con Más qué carga 3. trabaja el hierro? Más 3, muy bien. ¿Por qué? Porque han intercambiado cargas y el 3 le corresponde al hierro. Entonces el hierro está trabajando con carga 3 y el oxígeno con carga menos 2. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura Stock, ¿ya? Para nombrarlo en Stock, tú lo que haces es el óxido del elemento con su estado de oxidación.